comentó Javier, la idea principal hoy es visitar 3 modelos de fincas con manejos diferentes, ¿vale? Dentro de las normas de producción ecológica. Diferentes entre comillas, porque yo creo que en la mayor parte de las cosas hacemos lo mismo y manejamos de la misma manera. Y creo que tenemos más o menos todas las mismas cosas claras. Les voy a explicar un poco qué es lo que hemos hecho aquí desde que empezamos en octubre, noviembre de 2012, Toto, que fue cuando empezó. Les presento a Miguel Ángel. Toto es el encargado de la finca, es el aparcero, la persona que trabaja esta finca, o sea que él realmente es el responsable de lo que van a ver aquí dentro de la finca, de cómo está la finca, y también pues hoy nos va a estar apoyando para cualquier cosa que quieran preguntarle, pues le preguntamos a él. Voy a hablarles un poco de las cosas principales que suelen preocupar cuando uno pues, se enfrenta a una finca, o ustedes que son agricultores. Yo lo divido en 3 partes. La primera, por importancia en agricultura ecológica, la puse la materia orgánica, que vamos a hablar. Después vamos a hablar del resto de fertilización que estamos trabajando y después de los tratamientos fitosanitarios. ¿Vale? Cualquier cosa que se les ocurra, que se me pueda quedar detrás a mí, me lo pregunto. Lo principal, y es de las cosas que yo creo en la que coincidimos todos los técnicos que trabajamos en agricultura ecológica, es la materia orgánica, dentro de la producción ecológica, ¿vale? En ese sentido, pues Miguel Toto, es una persona con mucha experiencia en el manejo de la agricultura ecológica no, porque de la finca que tiene no está inscrita en agricultura ecológica, pero sí de la materia orgánica dentro de la finca, ¿vale? Toto tiene vacas, cría ganado y en su finca pues la verdad que el suelo es un ente muy vivo, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que buscar dentro de la agricultura ecológica y es de las cosas principales que Toto empezó a sugerir cuando cogió esta finca. ¿Por qué digo empezó a sugerir? Porque de las primeras labores que él me propuso, que es algo que se ha dejado de hacer, fue el laboreo del terreno, ¿vale? Aquí en La Palma el laboreo del terreno se ha abandonado porque pues en la actualidad el riego prácticamente en el 99% de los casos es riego por aspersión. Veíamos que cuando se empezó a trabajar con la finca no terminaba de arrancar, había materia orgánica en el suelo, pero no teníamos el resultado que queríamos. Entonces Toto en ese momento me propuso esa labor, que a veces para los técnicos nos cuesta un poco el decir, pues compensa el hacer ese trabajo con los resultados que vamos a tener, y la experiencia ha hecho darle la razón a Toto, o sea que en ese sentido, pues una del principal manejo que se hizo cuando empezamos con la finca fue retirar lo que había en parte. Yo le dije que quería después volver a cubrir el terreno, entonces él, de la manera en la que lo trabaja, lo hizo en la medida de lo posible de esa forma. Se retiró parte de la badana, que es como nosotros llamamos aquí en La Palma a los restos de platanera, y se intentó incorporar lo que había de materia orgánica en el suelo, principalmente de estiércol, ¿vale? El estiércol que usamos aquí, pero de vaca. De vaca, sí, de ganado vacuno, y principalmente con cama de monte, ¿vale? Es una cama que a mí personalmente me gusta mucho. Me gusta también el pinillo, o sea, y me gustan los acolchados de pinillo, opinión personal. Y aquí se ha usado sobre todo un estiércol pues, de una buena calidad. Miguel Ángel ya lo venía usando y se ha seguido usando eso. Entonces, lo que quiero recalcar con eso es que dentro de la agricultura ecológica y dentro de las principales preocupaciones que tenemos nosotros aquí es la incorporación de materia orgánica. Yo creo que debe ser fundamental porque es lo que va a fomentar que el suelo esté vivo y que tengamos un suelo que nos dé un cultivo perdurable durante el tiempo, ¿vale? Entonces, pues, ahí ha sido la labor principal de la gestión de la materia orgánica aquí. Recomendaciones en cuanto a cuánto aportar o cada cuánto aportar. Nosotros la idea es intentar aportar una vez al año, por lo menos. Dependiendo de los marcos que tengan de plantación, con mucha gente que viene de Tenerife, normalmente se tiene que adaptar a los marcos de goteo, que son diferentes a lo que hay aquí en La Palma. Pero ahí dependerá pues, la cantidad y cómo quieran ustedes aportar la materia orgánica. Nosotros, si se puede cubrir todo el terreno, mejor, porque con el riego por aspersión estamos cubriendo, o sea, regando todo el terreno. Y la mayor parte de las raíces exploran la mayor de superficie posible. ¿Vale? Entonces, pues,
Pues aquí una vez al año se pone estiércol. sí, más o menos. ¿Y cómo lo tapas? Normalmente no se hace tapado, ves que está alrededor de la planta, o sea, es como se está incorporando ahora todo, lo último que se ha traído es, no sé, carretilla por 2 matas, se está poniendo más o menos, más o menos, más o menos. Normalmente, como se prepara el estiércol en La Palma, siempre se saca de, no es un compostaje como lo podemos entender a nivel técnico, pero siempre, no sé si conoces las estercoleras aquí en La Palma, normalmente se saca la cama de ganado, se forma un montón en el que pues hay un proceso de compostaje, entre comillas, que no es el que podemos entender como compost hecho con los parámetros que podemos ver a nivel bibliográfico. Para mí, como técnico, yo creo que estamos bastante cerca de obtener un material de muy buena calidad. Javier, hicieron ustedes un estudio un poco de ver los resultados en cuanto, por ejemplo, a aplicar un fitosanitario y qué pasaba con un aumento de temperatura determinado, que yo más o menos ver cómo se descomponían los residuos de fitosanitarios, por ejemplo, que sería un residuo posible de lo que podemos tener en el estiércol. Con las temperaturas que normalmente se obtienen en una estercolera y cómo se procesa el material, no podemos certificar que sea un producto ecológico porque la granja no está inscrita, pero bueno, nos acercamos en la medida de lo posible y dentro de las posibilidades que tenemos aquí en la isla a utilizar lo mejor que podemos. Siempre el ganado vacuno de poca cantidad, que es lo que hay aquí, es menos intensivo que una granja caprina, por ejemplo, o sea, con una granja de gallinas. Entonces, de ahí, si nosotros podemos tener estiércol obtenido de vaca de una granja que pues, utiliza monte, utiliza muchos restos vegetales para alimentar al ganado, pues es a lo más que nos podemos acercar, por ahora. Que al no haber alternativas se entendía que lo más sostenible era eso. Fue un ensayo de ver cómo el compostaje degradaba los plaguicidas. Además lo que se hizo fue restos de tomate, restos de platanera, restos de poda, sulfatarlos adrede, o sea, no con el veneno que venían ya, sino se le mandó una buena sulfatada, se hizo un compostaje y en ese compost se analizó luego el residuo y la degradación era prácticamente máxima. O sea, era mucho más rápida que en el material que hubiera estado, digamos, colgando o sin compostar. Y fue un ensayo que se hizo también en coordinación con Tomás Alcoberro de Licía. Simplemente la idea principal que yo quiero transmitirles es que es, para mí, el parámetro más importante dentro de la fertilización orgánica, ¿vale? Un poco que se queden con eso. Cuando empezamos a trabajar con la finca, pues hicimos una primera analítica para ver cómo estaba el suelo, ¿vale? Se hizo esta finca, tengo que decir que aparte del invernadero donde estamos, que aproximadamente es una fanega, incluye una parcela al aire libre pequeña, que son, pues, no llega a 12 lemines, que se ha ido para atrás, está prácticamente, ahora se retiró el cultivo y se va a volver a plantar. Preocupados un poco con eso, pues queríamos ver cómo estaba el suelo, que yo creo que todos los técnicos siempre debemos ver un poco qué es lo que está pasando a través de una analítica y un poco interpretar después a través de lo que vemos en las plantas, ¿no? Un parámetro que tenía alto y que normalmente aquí en La Palma no suele ser un problema, o no ha solido ser un problema, era el sodio, ¿vale? La finca tenía un valor de sodio bastante alto. Estoy hablando que cuando empezamos a trabajar, que fue 2012, está aquí en 4,2 y la última analítica que hemos hecho está en 3,9, o sea que todavía tenemos un valor de sodio alto. El agua con la que regamos aquí, pues tiene un contenido en sodio relativamente alto. La Palma tiene un agua de mucha calidad, salvo determinadas fuentes de agua que pues tienen un agua de menor calidad. A lo mejor menos de lo que hay en Tenerife, o sea, menos digo de más calidad que lo que ustedes puedan trabajar en Tenerife, pero sí solemos tener problemas de eso. Aparte de eso, y ha sido una de las mayores discusiones que se han generado en los últimos tiempos en cuanto a los modelos que vamos a ver de agricultura ecológica, aquí se trabajaba, como les dije antes, con el método CEFER, con la aportación de purines. A nivel personal y después de trabajar pues, en contacto con muchos técnicos, nuestro parecer, con los purines lo que estamos poniendo son cantidades altas de amoníaco. Y en eso empezamos a diferir un poco del sistema de manejo que hay con el programa de CEFER del Cabildo, ¿vale?
En base a eso y preocupados por corregir primero el nivel de sodio que teníamos en el suelo y el pH, pues comenzamos a hacer ciertas aportaciones complementando el aporte de materia orgánica. Principalmente para controlar el pH también es un parámetro que suele estar asociado para mí casi siempre a niveles de sodio alto. Aquí en La Palma siempre, en esta zona concretamente, lo que tenemos siempre es un pH alto. Para solucionar eso lo que hemos utilizado son enmiendas de azufre y también selenita, ¿vale? Que lo estamos aportando ya de forma pautada dentro del plan de abonado. Pasamos de la fertilización que se hacía con el método CFEL a aportar materia orgánica y complementar con una serie de elementos, ¿vale? Que eso es lo que hemos estado utilizando, lo que usamos principalmente para la fertilización. No les voy a detallar cómo lo hacemos, es pues, el sulfato de potasa, que es lo mismo que se está incorporando dentro de los purines cuando ustedes hacen un purín fermentado ahora dentro del método CFEL. Nosotros hemos pasado a aplicar ese sulfato de potasa pero directamente al suelo. El azufre, como les nombraba, la microselenita, tanto como aporte de azufre y de calcio como enmienda para intentar desplazar al sodio, se disuelve muy bien en el abonador, ¿vale? En los sistemas de riego que nosotros manejamos aquí, incluso se está utilizando en riego por goteo. Y la verdad que ha sido una solución muy buena y que está yendo bastante bien. Para aportación de fósforo, hemos hecho 2 aportaciones a través de una roca fosfórica blanda, ¿vale? Que eso sí hay que hacerlo a mano porque no viene un fósforo soluble que podamos aplicar directamente en el riego. ¿Hay necesidad de fósforo? Nosotros, yo pienso que sí, porque de 400 analíticas que yo hago en la cooperativa, producción convencional, producción ecológica, lo que sea, hay valores de fósforo altos y después ese fósforo para mí la mayor parte de veces no está asimilable para la planta, bien por bloqueo, por fertilización o por el estado del suelo, ¿vale? Entonces nosotros hemos optado por aportarlo. Es un fósforo que tiene un proceso de descomposición bastante largo, desde que lo aplicamos hasta que lo dejamos de ver pasa un tiempo, ¿vale? Hemos hecho aportaciones muy pequeñas, de 8 kilos por selemín, para que se hagan una idea. De potasio estábamos en 4,7, última analítica te estoy diciendo, y de fósforo 190. Sin aportar durante 15 o 20 años ni fósforo ni potasio, simplemente con un manejo adecuado del compost y el calcio, aquí el calcio es fundamental, no hemos tenido ningún problema. Yo produzco hortalizas también y produzco plátanos y yo las considero que el manejo es diferente y también el ciclo de producción es distinto. Discutiendo esto con Manolo hace poco en una analítica que nos pasó Martina de su finca, me estaba diciendo de la actividad micorrítica y cómo eso influye en el que ese fósforo esté disponible, ¿no? Que pues allí nos pasaba lo contrario, que ella tiene un nivel de fósforo bajo. Entonces, yo creo que muchos suelos que no tienen a lo mejor la actividad microbiana que vamos a ver en la segunda finca que vamos a visitar, la de Martina, para mí sí es necesario el aporte. Pero eso es una visión personal que puede ser discutible y muchos técnicos la discuten. De que lo que sí que se sabe es que parte del fósforo no está asimilable, ¿no? Pero con el tiempo sí que hay muchos estudios que a medida que se va incorporando materia orgánica, se va activando la actividad biológica, parte de este fósforo que estaba en forma inasimilable pueda pasar a asimilable, ¿no? También hay que tener en cuenta el tema del tipo de arcilla, que esto sí que es importante, o sea, teniendo en cuenta el tipo de arcilla, sí que puede estar una parte del fósforo bloqueado, o sea que por eso sí que con el tiempo también hay que estudiar qué tipo de arcilla, que esto también es bastante complejo, y a lo mejor, yo digo porque me parece cantidades muy disparatadas estas. Esto a todo el mundo, ya no es a la península, mira a todo el mundo, incluso los americanos que a veces dan datos muy altos, aquí damos por niveles suficientes 10 veces más, ¿no? Pero a lo mejor sí que conociendo este tipo de arcilla, sobre todo en arcillas a lo mejor expandibles, a lo mejor decir, sí, en esta finca tenemos este porcentaje de arcilla expandible alto, pues tenemos que jugar a este nivel de fósforo. Pero generalizarlo, yo creo que es... Claro, esto, bueno, esta finca puede ser de ejemplo, ¿no? Decir, bueno, con el tiempo, pues claro, con el tiempo también podemos llegar a niveles muy altos de fósforo y potasio. Yo lo que observaba es que la materia orgánica en el suelo se descompone.
O sea, se descompone mucho más rápido de lo que se descompone de forma natural. Eso está más relacionado, pienso yo, por la carga microbiana que está afectando Pues el sí, suelo. para mí, una explicación que se le puede dar, pero es totalmente discutible. Yo tengo la relación carbono-nitrógeno. Si yo aumento la cantidad de nitrógeno en el suelo, lo que estoy consumiendo es el carbono, que es lo que hay en los restos. Entonces, es una sencilla y discutible, no voy a entrar en más profundidad en eso. Es lo que nosotros hemos empezado a observar y por una de las cosas que nos decantamos cuando cambiamos a trabajar de otra manera. O sea, esto es para sentarnos a hablar y yo creo que un poco el foro es este, ¿no? Y la idea era eso, y que participen todos y aportar, y es lo que nosotros hemos empezado a ver. En su momento, yo personalmente, Quique, pues, intenté transmitírselo al Cabildo. Vale, esto que nosotros estábamos empezando a ver, y que en lugar de incorporar un sulfato amónico dentro del purín, lo podía incorporar por fuera. O sea, y no pasa nada. O sea, y al final, o si el litotame no me es soluble, tengo que buscar otras fuentes de calcio, cosas como esas, ¿no? Entonces, en base a eso es lo que yo les estoy planteando hoy aquí. O sea, simplemente yo sé que Martina para mí tiene un modelo de finca del que solamente hay uno aquí en La Palma. Y estaban comentando que es la finca, la única que hay, la isla que más agricultura ecológica tiene ahora en plátano aquí. O sea, yo creo que la finca de Martina es totalmente diferente por el modelo que ella hace, por la asociación, por la diversidad, por cómo maneja el suelo, por cómo tiene ese suelo, y yo creo que arriba nos explicará y un poco explicará lo que está haciendo. Y en base a eso, y Alfonso, yo lo que empezamos a ver y lo que yo he visto, por experiencia personal, desde que empecé con el método, cuando tú empezaste a venir aquí a La Palma, y por las fincas que están en la cooperativa, que ahora he empezado a trabajar yo como técnico. Las aportaciones altas tenían problemas, y se asocia también a veces las restricciones de agua. Es simplemente la aportación que yo puedo hacer, y las cosas que vimos que empezamos a cambiar desde que empezamos a trabajar con la finca. El problema es el siguiente. Todas las plantas tienen un óptimo de asimilación de nitrógeno. Ese óptimo está basado en un equilibrio entre lo que se llama el nitrógeno nitratos y el nitrógeno amoniacal, ¿no? En agricultura ecológica el problema es que todo el nitrógeno es amoniacal y el único nitrato que hay es el que transforman los microorganismos del suelo. En ocasiones, y sobre todo cuando se concentra en una zona, como es el riego por goteo, que son en los goteos, por ejemplo en la aspersión no pasa, ¿no? O cuando se arrima todo el estiércol, aún eso, hay como concentraciones de amoníaco que no tienen tiempo, como si dijéramos, a transformarse, y entonces la planta los chupa como amoníaco y puede llegar a tener una intoxicación. Yo he visto plantas que al tercer, cuarto año de determinado manejo excesivo, además es que esta planta, el nitrógeno es como un requerimiento imprescindible, ¿no? O sea, lo necesita, ¿no? Para su crecimiento y para su tal. Entonces son cantidades más grandes que otras plantas, ¿no? Por eso en esta planta se nota más, ¿no? Y ha habido, como dijéramos, en ciertas fincas bajones de producción, aparición, como si dijéramos, de algún síntoma de intoxicación y tal, ¿no? Y yo lo que planteo es si se puede deber a una intoxicación precisamente de amoníaco, pero por eso, porque no se echa otro tipo de nitrato y porque solo acumula. Y hay bibliografía suficiente, como dijéramos, para pensar que puede ser así, ¿no? Pero vamos, el sistema SEFER, claro, mi recomendación es, como si dijéramos, combinar distintos sistemas. Creo que cada uno tiene que encontrar, según la zona, según su situación, la fertilización más correcta, ¿no? Mi experiencia, que creo que sea la más larga de todos, porque son 18 años que llevo platanera ecológica, yo no peso nada, no mido nada, lo siento por todos los técnicos que están aquí, agricultura biodinámica, y solo he abonado mi finca con estiércol de mis vacas, caballos, ovejas que he tenido a lo largo de estos años, ¿no? Javier puede testimoniar que mi tierra, en las condiciones que tenemos en Tenerife, con agua malísima, fósforo alto y bla bla bla, ha resultado la mejor entre fincas convencionales y 10 fincas ecológicas.
Y te digo, yo solo estiércol un poco compostado, no mucho, pero compostado de mis vacas o de mis animales. Nunca he dado sulfato de potasio, azufre sí, para azufre y eso, pero de otros, fósforo ni hablar, y está todo bien controlado, el análisis Aportas azufre perfecta. y selenita. Análisis de nitrato hice me la hicieron en el muelle, en el Soibre, no sé ahora si la están haciendo o no, pero me la hicieron ellos, junta con lo de residuos, y nitratos nunca he tenido, ¿no? Cada uno eso, que tiene que ver un poco la situación que propia, y todos los métodos son válidos, porque sin exceso y sin exceso de números, porque también la observación y el sentido del agricultor que conoce, como conoce a sí mismo, tiene que conocer su finca. Entonces, supongo que con la ayuda técnica, que puede ser que un agricultor no tenga, se llega a un método para esta finca, que puede ser no tan válido para otra, por ejemplo, ¿no? Como técnico, y nos pasa a todos los que estamos aquí de técnicos de cooperativas, hay que dar respuesta, pues yo en mi caso aproximadamente a 400 socios, con 400, ¿no? mil y pico fincas diferentes, ¿vale? Entonces, esta finca, empezábamos diciendo que es una finca que la cooperativa ha cogido a negocio, pues el propietario está aquí y lo que quiere es que haya una rentabilidad. Aparte de que sea ecológica, y el plátano es un cultivo de exportación, nos guste o no nos guste, y tiene que ser rentable porque mucha gente aquí en La Palma, prácticamente todos, vivimos en parte de él. En cuanto a lo que han estado mencionando, pues está claro que yo a Martina, con su manejo, o a ti, no puedo hacer la misma recomendación que hago en esta finca, que la tiene que manejar Toto, que Toto tiene que manejar, aparte de esto, 4 fanegas más que están al aire libre, y el trabajo tiene que ser lo más ágil posible y tiene que haber un rendimiento, y al final mi función como técnico es que esa fruta vaya bien al empaquetado, que cumpla lo que dijo Rodrigo, y en otra finca no se hace de esa manera, ¿vale? Yo simplemente me estoy exponiendo aquí, que yo creo que bueno, que me estoy exponiendo a que ustedes me pregunten, a que critiquen, a que no, o sea que bienvenidos son todas las aportaciones y nada, yo simplemente les comento lo que estamos haciendo aquí. El tratamiento fitosanitario, estamos, como les decía, en primera zona, en un invernadero. Esto a partir de ahora es una batalla continua. Con la mosca blanca tuvimos problemas el año pasado. Vale, el año pasado, bueno, más bien cuando se cogió la finca. Cuando empezamos a trabajar con la finca ya poco a poco controlándola. El método principal de tratamiento dentro del invernadero es la red de lavado con agua a presión. ¿Vale? Que más o menos ya todos conocen, ¿vale? Ese es el principal. En toda la finca. Eso es una experiencia por la que Miguel Ángel había apostado desde el principio, o sea, y de maravilla, o sea, muy bien. Él ya estaba con eso cuando trabajaba, él era la persona que trabajaba este invernadero, y de esa manera hemos querido seguir trabajando. Con el agua a presión hemos tenido algunos problemas en la parte que está al aire libre. Esto que ven plantado aquí es Briel. Normalmente con la Briel no solemos tener problemas de ahogado, pero sí en la parte que está afuera tuvimos muchos problemas de ahogado en fin. ¿Vale? ¿De? Ahogado. El ahogado, ahogado, sí, sabe todo el mundo a lo que me refiero. Este año estamos alternando los tratamientos con agua, con tratamientos con aceite de parafina y aceite de neem. ¿Vale? Un poco es una finca experimental y queremos ver cosas que sean trasladables a la agricultura convencional para que se usen menos fitosanitarios. O sea, intentar buscar herramientas que de aquí puedan salir para usar en las fincas convencionales y extenderlas para evitar el uso de fitosanitarios. Es una apuesta que la cooperativa había hecho pues antes de que yo estuviera como técnico. Entonces pues se venía trabajando de esa manera y ahora pues a modo de experimentación pues probamos ciertas cosas. Nos está yendo bastante bien. Y ven que la finca está bastante limpia, estamos empezando el verano y bueno, por ahora la verdad que estamos más satisfechos que cuando empezamos a trabajar con la finca. En cuanto a rendimiento, pues desde que se empezó ahora mismo la finca está promediando en torno a 42 kilos, ¿vale? De lo que va de año hasta aquí hay cortados ya del orden de 16.000 kilos. Estoy hablando de enero hasta hoy. El año anterior, con la parte de fuera que se había tenido que arrancar, se subió la producción y promedió a 40 kilos
y estuvo la finca en torno a 38.000 kilos o algo así. Se aumentó la producción con respecto al año anterior al que nosotros cogimos la finca. Hay que decir, y yo tengo que decir, que ahí el manejo de la hijería para mí es fundamental, y Toto es una persona con una experiencia tremenda con el desige. Uno de esos agricultores a los que yo como técnico voy y me pongo al lado para ver cómo lo hace, para aprender, y que yo creo que debemos hacerlo todo. Entonces eso es una de las cosas que influye en el que el rendimiento aumente. ¿Por qué? Porque la fruta que para en su tiempo es una fruta de más calidad, no tenemos problemas de aprovechamiento, no se nos deforman manos, y de ahí un cúmulo de cosas de las que Robert, que da cursos de deshijado aquí y en otras islas, tiene mucha experiencia y muchas cosas que decir.